Dios. Paso, Moniquita, bienvenida, por favor, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Waltercito, gracias por la invitación, por la confianza, por la generosidad de todos ustedes para con nosotros también, en cada día acompañarnos y brindarnos de lo que el Señor les regala a ustedes en estas conversaciones matutinas que enriquecen tanto. Bueno, voy a compartirles pantalla. Eh, Waltercito me ha pedido que les comparta el día de hoy acerca de este tema. Lo hemos venido desarrollando con Mauro a través de los grupos. Eh, Estamos trabajando con varios grupos, impactando naciones, como nos está enseñando Darrow Miller, impactando naciones con lo que Dios nos ha dado. Y entonces no solamente es para el interior de la iglesia, no solamente es para el cuerpo de Cristo, para su pueblo, sino también hacia afuera. Y de alguna manera el Señor nos irá iluminando cómo, usando estos contenidos, vamos a también a poder llevar palabras de luz, de verdad, de esperanza. El título para hoy es Cómo manejar el estrés, vencer el agotamiento y evitar el colapso. Le agregué ese pedacito, Waltercito, al título que me propusiste. Cómo manejar el estrés, vencer el agotamiento y evitar el colapso, como medida de prevención para el síndrome del quemado. Em, es importante que podamos comprender las bases fisiológicas que sustentan lo que ocurre cuando estamos expuestos al estrés. Y resulta que a nivel de cerebro, tenemos por allá es una pepita como una almendrita del tamaño de una almendra en el centro del cerebro que se llama amígdala. Cuando estamos bajo estrés continuo, permanente, sin descanso, esta amígdala, que es la que cumple la función de monitorear las amenazas en el entorno, se hiperactiva. Al hiperactivarse, lo que ocurre es que empieza a percibir todo sumamente amenazante, y ya no solamente las amenazas reales. Esa hiperactivación se desborda y hace que se supere la capacidad nuestra percibida de afrontar las situaciones, llevándonos hasta el punto del bloqueo en algunos casos. Tenemos otra estructura cerebral que se llama el hipocampo. El hipocampo, eh, al contrario de la amígdala que se hiperactiva, va hacia arriba, el hipocampo se hipoactiva. Esa estructura se llama hipocampo porque tiene la forma de un caballito de mar, pero en relación con la función de activación, el hipocampo, cuando estamos bajo condiciones de estrés sostenido, permanente, continuo, el hipocampo vamos a decirlo así, se deprime, se contrae, se hipoactiva. Y resulta que el hipocampo cumple una función muy importante relacionada con la memoria. Entonces, cuando estamos bajo condiciones de estrés, el hipocampo, que reduce su capacidad y su función, va a generar en nosotros condiciones de agotamiento, de desgaste, eh, en tanto que no vamos a poder registrar lo que estamos leyendo. Vamos a tener pérdidas de memoria, no vamos a entender claramente el párrafo que acabamos de leer, y cuando sigo en el siguiente párrafo, pero yo no me acuerdo qué decía el primero, tengo que volver a empezar de nuevo. Es porque el hipocampo está en ese momento en un estado de hipoactivación y no está cumpliendo su función, eh, eh, que debe cumplir para estos procesos cognitivos superiores de aprendizaje, de atención, de concentración. Luego interviene también algo que llamamos la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es esto que está aquí. Cuando yo pongo mi manito en la frente, ¿sí? Esa parte que cubre el cerebro debajo del cráneo,
Esa es lo que llamamos corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal tiene la capacidad de regular impulsos, pero cuando estamos bajo estrés continuado, vamos a perder esa capacidad de regulación de los impulsos. Entonces, fíjense cómo es de importante que podamos ir entendiendo por qué nos pasa lo que nos pasa, es decir, relacionado con los síntomas. Cuando la corteza cerebral disminuye su actividad, entonces nos volvemos poco flexibles, se nos dificulta planear, se pierde la capacidad de buscar alternativas de solución para los desafíos que estamos enfrentando, nos volvemos rígidos, diríamos tal vez coloquialmente tercos, ¿cierto? Y solamente vemos una opción, nos enfocamos en algo y de ahí no salimos. Adicionalmente, hay algo más que se afecta, que se desregula, y es nuestro sistema dopaminérgico. El sistema dopaminérgico, no voy a entrar en esos detalles, es un tema ahí de fluidos químicos al interior del cerebro, que cuando está funcionando adecuadamente, disfrutar, nos permite disfrutar. Es lo que también se desregula o empieza a funcionar mal cuando la gente entra en temas de adicciones, ¿sí? Porque necesitan poder captar más dopamina o producir más dopamina para sentir más satisfacción. Pero en condiciones normales, este sistema dopaminérgico es el que nos permite esta capacidad de disfrutar lo que está ocurriendo en el día a día. Hay en nuestro organismo algo que llamamos el sistema nervioso central, que tiene un sistema autónomo que está dividido funcionalmente en dos partes: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Cuando estamos bajo condiciones de estrés continuo, permanente, el sistema nervioso autónomo pierde la capacidad de volver al estado natural, a la línea de base, al estado de calma. Cuando a nosotros nos pasa algo, perdónenme, bajo aquí, no me había dado cuenta que me estaba dando el sol muy fuerte. Cuando nos pasa algo, cuando tenemos un estímulo, algo que nos impacta, que nos genera un desafío, que percibimos como algo amenazante, nuestro sistema nervioso se prepara para hacerle frente, para luchar o para huir. Pero a veces no podemos hacer ni lo uno ni lo otro, nos bloqueamos. ¿Mm? Entonces, el estrés continuo, el estrés permanente, nos ubica en esa posición en la que vamos a perder esta capacidad de volver al estado de calma, ¿Mm? De regularnos. Y mantenemos con hiperactivación. Y esto está íntimamente relacionado con los síntomas que se presentan cuando, cuando estamos en las fases de desarrollo del síndrome de estar quemado por el trabajo. Podemos llegar al punto del colapso, porque el cuerpo no tiene la capacidad de resistir en forma permanente la exigencia energética y la demanda de un alto estrés. Es como si usáramos la metáfora de montañas y valles. Nosotros necesitamos podernos activar para hacer frente a las cosas diarias, a los desafíos, pero necesitamos bajar a los valles, a los tiempos de descanso, de calma, de relajación, para que el cuerpo se recupere, se reponga. Si usáramos la metáfora de la batería del celular, pues es volver a conectar para volver a cargar. Pero si no estamos así, en esas condiciones de recuperación, el cuerpo termina colapsando. ¿Sí? Está pasando actualmente en Japón, y después de la pandemia. La gente está trabajando, es que ya ni siquiera se dice full time, es en forma permanente.
después de que llegaron las redes, después de que llegaron los celulares, antes uno, fíjense cómo el mundo ha cambiado. Cuando el teléfono estaba enchufado a la pared, pues uno se conectaba para hablar sentado en una sillita al lado del aparato telefónico. Y el resto del tiempo uno tenía vida y actividades y otras cosas que hacer. Pero hoy en día no, tenemos uno, tenemos dos celulares, no lo soltamos, andamos con en el bolsillo, o sea, todo el tiempo. Y ya no solamente es para hablar, es para ver, es para escuchar, es para trabajar. Y entonces esto nos ha hecho trabajar todo el tiempo. Y esto, increíblemente, nos está llevando a mantener conectados y ustedes dirán, estresados, sí, también, porque por aquí llegan una cantidad de noticias y las consumimos, aún sabiendo que mucho de eso que sale por ahí no es verdad, pero estamos consumiendo y nos estamos estresando. O estamos trabajando y atendiendo todo, incluso hasta las 8, 9, 10 de la noche en la cama, contestando WhatsApp o contestando correos electrónicos o impartiendo instrucciones o llamando a alguien para incomodarlo a que está en su casa con su familia a altas horas de la noche. Entonces, estos medios sirven, obviamente, son útiles, pero nos están causando digamos, una hiperactivación permanente, nos estresa. Y en Japón, la gente trabajando hiperconectada, ¿sí? Le está pasando algo a lo que allá le llaman se me fue la palabrita, eso es el karoshi, el karoshi. Y el karoshi es una manera en la que, una palabra que para ellos representa o significa como la muerte, morir por el trabajo. Y muchas personas están llegando a estados de muerte por el trabajo, porque el organismo colapsa. No podemos sostener una hiperactivación de ese nivel, constante, permanente, alterando nuestros ritmos naturales de vigilia-sueño. eh, el organismo necesita descansar. Y nosotros necesitamos entender todo esto para poderle dar valor a las recomendaciones que se dan y a las estrategias que la ciencia pues ha encontrado y ha diseñado para ayudarnos a mantenernos más estables y más calmados. Pero si no entendemos esto, pues lo otro lo podemos escuchar y no le damos importancia. ¿Mm? Entonces, bueno, vuelvo a la presentación. Volvemos a la presentación donde nos habíamos quedado. Ok, tenemos un sistema de afiliación, ¿sí? El sistema de afiliación eh, es algo connatural al ser humano. No, no es un sistema que podamos tocar como el sistema digestivo, como que le podamos tomar una foto como al sistema respiratorio o al sistema reproductor, pero existe, está ahí dentro de nosotros. Lo que sí sabemos ya por las neurociencias, y eso hace unas 2 décadas atrás, o tal vez más, hace unos 50 años, es que existen algo que se llaman neuronas espejo, que están principalmente ubicadas en la corteza prefrontal. Y las neuronas espejo conectan con las neuronas espejo de las personas que tenemos al frente o a nuestro alrededor. ¿Mm? En relación con esto, que tiene una base neurofisiológica, Paul Human describió 2 tipos de empatía y nosotros en las profesiones de ayuda, de acompañamiento, independientemente del rol, ocupación o profesión, profesiones de ayuda o acompañamiento, eh, tenemos muy desarrollada la empatía en este sistema de afiliación, porque es lo que nos permite conectar con el otro, es lo que nos permite entender al otro y saber el otro cómo se siente. Y ahí están los 2 tipos de empatía que describió Paul Human. Una empatía cognitiva que me permite entender que el otro está de una manera o de otra porque le pasa esto o porque la historia o por lo que
la experiencia que tuvo, lo que le hicieron, etcétera. Pero adicionalmente tenemos una empatía que es emocional y es esta capacidad de podernos sentir como el otro. ¿Sí? Nos constreñimos, nos afectamos. Estas neuronas espejo que tienen ese nombre porque reflejan lo que el otro está experimentando, permiten que resonemos con el estado emocional de esa otra persona. Y esto es sumamente importante para quienes trabajamos en ayudar a otros. ¿Mm? Y ni siquiera los psicólogos lo sabíamos. Esto es reciente. Esto es muy reciente. Entonces necesitamos comprender que esto existe, que esto pasa y es la razón por la cual nos vinculamos, pero también por la cual, llegado a un punto, podríamos desarrollar algo que se llama eh, malestar empático. Y el malestar empático es la base del síndrome de estar quemado a nivel fisiológico, ¿sí? Porque nuestra constitución orgánica pues está diseñada para que podamos tener esta conexión con las otras personas. ¿Mm? Pero tenemos que saberla administrar y gestionar. Si no lo hacemos, pues estamos a merced de los estados emocionales de los otros. Y hay personas que trabajan todo el día, toda la semana, atendiendo a otras personas sin tener medidas de protección, de autocuidado y una serie de cosas que es necesario. ¿Mm? Pero si ustedes entienden esto, entonces van a caer en la cuenta de que sí es importante y de que hay una razón. No es hablar por hablar. Y tampoco es, o sea, no podemos reducir el tema de la prevención del burnout a, a simplemente unos pasos, el paso 1, 2 y 3 de la prevención, las técnicas de relajación. Enséñame las técnicas de relajación, que es lo único que yo necesito saber para prevenir el burnout, ¿no? Estos son procesos complejos que hay que comprender desde los fundamentos y las bases, porque es la manera en la que el ser humano conecta con lo que le está pasando, aprende a leer su cuerpo y en la medida en que lo aprende a leer, lo empieza también a cuidar y a gestionar. ¿Mm? Bien, la experiencia del cuidador, el cuidador en general, hablando en términos genéricos para todos los que trabajamos apoyando, sirviendo, atendiendo, aconsejando, es una experiencia integral. Y como es una experiencia integral, entonces la prevención ha de ser integral, igualmente. ¿Mm? No podemos reducirlo a técnicas. Es un proceso complejo. Y esto creo que es lo que yo quisiera que hoy, con lo que ustedes se quedaran hoy. Hay una, hay una dimensión espiritual en la que la experiencia del cuidador se ve impactada. ¿No? ¿Por qué razón? Porque nosotros, particularmente, que eh, confesamos una fe basada en Cristo, en el texto bíblico, funcionamos a partir de unos principios. ¿No? En esta dimensión espiritual hemos venido trabajando en dos grupos. Hay dos grupos de pastores. Uno es de hombres a su imagen y hay otro grupo en el que tenemos 400 pastores también de varias nacionalidades, pero la mayoría son de Venezuela. Y les hemos estado compartiendo toda la fundamentación bíblica y los principios que valían el autocuidado desde el texto bíblico. Eh, y cómo desde el modelo de Jesús, mm, pues necesitamos cuidar de nosotros y de los equipos, porque él también lo validó. Entonces no vamos a entrar en esos detalles porque digamos que es todo un tema eh, y llevamos como 35 días compartiendo sobre este tema. Hoy nos enfocamos en lo que les invitamos a ver
que es apenas un pedacito a partir del título inicial de la exposición. La experiencia del cuidador es una experiencia física. ¿Y por qué es una experiencia física? Pues porque necesitamos el cuerpo para poder cuidar al otro, para poder ir, para poder estar, para poder abrazar. Cuando se trata de cuidadores de enfermos crónicos o terminales, necesitamos el cuerpo para poderlo atender físicamente. Entonces, hay muchas maneras en las que físicamente nuestra corporalidad está involucrada y hace parte de la experiencia del cuidador. Y esta experiencia nos exige y nos demanda y nos genera también un tipo de cansancio o de agotamiento en algunos casos. Es una experiencia mental también, porque cuando estamos en las profesiones de cuidado, en las profesiones de acompañamiento, llámese pastores, consejeros, psicólogos, terapeutas, ¿sí? Todos estamos compartiendo la necesidad de pensar en el otro, de pensar cómo el otro se siente, de pensar desde nuestra cosmovisión cristiana eh, qué es lo que Dios quiere para esta persona, qué es lo que Dios le está transmitiendo, de pensar qué es lo que la Biblia dice para poder acompañar a esta persona que también es creyente o para poderle presentar a Jesús, en qué momento, cuándo es oportuno, cuándo es ético. Bueno, hay que pensar en muchas cosas, hay una exigencia mental y la experiencia del cuidador involucra estos procesos mentales superiores que tienen un consumo energético bastante alto, aunque uno diría, no, pero es que nosotros pensamos todo el tiempo, sí, pero yo no sé si ustedes se ponen digamos, hacen un momento de reflexión. Cuando ustedes están con alguien, ayudando a alguien en particular, o yo no sé, a mí por lo menos me pasa, yo me enfoco en esa persona y hago, digamos que todo lo demás a mi alrededor queda en blanco o en negro. O sea, hago caso omiso de todo lo que está fuera de mí porque mi atención está Aló, en ¿qué esa hubo? persona. ¿Mm? Aló, que cuando iban llegando, ¿qué haga? Bueno, tenemos un audio por allí abierto para que por Ya favor lo está, cierre. ya está cerrado, Moniquita, adelante. Tenemos la experiencia del cuidador emocional también. ¿No? Y ya les hablaba de la resonancia, esa resonancia que nos genera un malestar empático, en la que nos sincronizamos con el estado emocional del otro. Entonces, yo con mi estado emocional eh, estoy favoreciendo el estado emocional de la otra persona, pero al mismo tiempo el estado emocional de la otra persona me está llegando y eso es algo que pasa de manera natural. Eso es algo que pasa porque estamos equipados para eso. Eh, Alguien decía que un muy buen terapeuta no se deja impactar por las experiencias emocionales del otro. Y bueno, eso es lo que dice la academia, tal vez en el pregrado enseñan que, en psicología en particular, que uno tiene que tomar distancia emocional del paciente, pero no nos podemos olvidar de que somos seres humanos y de que estamos equipados para generar esa empatía y para resonar con el otro, porque es la manera que nos mueve a ayudar, a entender, a ser una fuente de bendición para esa persona a partir de ese conocimiento, de esa sensación que experimentamos del sufrimiento del otro. Si no fuera así, pues el otro dice, no, me estoy muriendo de susto, estoy sumamente triste y pues nos da la misma, ¿sí? Entonces, tenemos ese equipamiento con esa función. La experiencia del cuidador es relacional porque para ser cuidadores, pues tiene que haber alguien en necesidad de ayuda. Eh, y entonces ahí entramos nosotros. Y esa relación, ese vínculo, aunque sea un vínculo terapéutico, un vínculo pastoral, un vínculo desde la dimensión del cuidado en el aconsejamiento, eh, pues es un vínculo que está generando cosas en nosotros, porque es que nuestro acompañamiento nos involucra completamente. ¿Mm? Em, bueno, y aquí
me voy a pasar ya a explicarles un poco el modelo de proceso de Leiter, descrito en 1993, que resume, sintetiza muy concretamente lo que nos está ocurriendo cuando estamos en este desarrollo del síndrome del Burnout. Hay unas demandas interpersonales, hay unas demandas personales propias, ¿no? Porque tenemos expectativas y eso también interfiere. Hay unas demandas laborales, o al menos de cumplimiento de responsabilidades o de misión. Y la combinación de todo eso nos genera cansancio emocional. Este cansancio emocional eh, se, se empieza a vincular con una percepción de falta de recursos. Y esta percepción de falta de recursos tiene que ver con las bases biológicas que les expliqué, o fisiológicas más bien, que les expliqué al principio, ¿no? Em, y esto nos conduce a deshumanizarnos, o lo que técnicamente le llamamos en psicología la despersonalización. O sea, el otro realmente no me importa. Y sigo haciendo lo que estoy haciendo porque me toca, o porque, pues, o sea, ya no hay de otra. Pero se pierde esa capacidad empática por el cansancio emocional. Y igualmente, pues hay una baja realización. Entonces ya no me siento efectivo, ya no me siento útil, ya siento que lo que hago no es bueno, no le ayuda al otro. Bueno, y esto es un resumen de 1 minuto de una cosa que es bastante densa. O sea, para entender el síndrome de Burnout hay que entender que hay 3 grandes grupos de síntomas que están categorizados, pero pues el tiempo hoy no nos da para hablar de todo eso, y esta explicación pues la traje porque sabía que iba a haber invitados y personas que no han estado siguiendo los grupos donde hemos estado compartiendo. La prevención del burnout entonces debe ser integral y debe ser contextual. Integral y contextual. Y aquí nuevamente, pues esto es un resumen de muchas cosas que hemos venido compartiendo a lo largo de 35 días, creo ya. Em, el primer grupo de temas sobre los cuales tenemos que hacer prevención es lo que nos atañe a nosotros en forma personal, nuestra identidad. ¿Sí? Y les hemos explicado ampliamente mm, que hay que hacernos conscientes de que somos receptores de gracia, de que somos instrumentos de bendición y que somos salvados, más no salvadores. Entonces, cuando fortalecemos la identidad de estos principios de reino, va a ser mucho más fácil cumplir nuestra labor sin cargarnos sobre los hombros, pues, los problemas de todas las personas. Tenemos que tener un foco en el bienestar. El bienestar en el tema de relaciones interpersonales, ¿no? Mucha gente termina en burnout porque se dedica solamente a servir, a trabajar. Se llena de la satisfacción de hacer eso, porque es satisfactorio poder ayudar y bendecir vidas. Pero como no conoce todo esto, entonces muchas veces descuida otro tipo de relaciones que son sumamente fundamentales para el ser humano, y que son relaciones que nutren y que son relaciones que nos compensan y que son relaciones que nos ayudan a estar nivelados, eh, que nos ofrecen tiempos de relajación, de autocuidado y otro tipo de cosas diferentes al trabajo y a lo que hacemos en nuestra labor misional. ¿Mm? Bienestar enfocado en la recreación, bienestar en contacto con la naturaleza. Dios es tan perfecto que hizo todo perfecto que o sea, en la naturaleza nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Hoy la ciencia ha desarrollado técnicas. eh, Hay algo que se llama técnicas de atención plena, por ejemplo, ¿no? Y resulta que si estuviéramos en un entorno natural, pues las técnicas de la ciencia no serían necesarias, porque el entorno natural nos ofrece todo para poder vivir el presente, disfrutarlo, es decir, disfrutar de la creación de Dios que está ahí y que nos beneficia y que nos hace sentir muy bien.
De eso ya hablaremos en otra ocasión. Eh, Recordemos que el síndrome de Burnout tiene un clúster de síntomas que se relacionan con la insatisfacción, con la incapacidad. Eh, y aquí entonces es importante tener en cuenta que necesitamos capacitarnos, cada uno dentro de nuestro campo de especialidad, en la ocupación en la cual nos desempeñamos. Eh, Quienes son pastores, pues necesitan estar todo el tiempo estudiando la Biblia, entendiendo la Biblia, aprendiendo sobre el mensaje bíblico, ¿m? Fortaleciendo sus competencias para ser muy buenos predicadores, hacer muy buena exégesis, hermenéutica, homilética, y eso los va a hacer sentir mucho más tranquilos y mucho más seguros a la hora de pararse frente a la congregación para comunicar el mensaje. Para aquellos que son consejeros, asesores, pues hay que prepararse en asesoramiento pastoral, hay que adquirir herramientas. ¿M? Eso incluye un esfuerzo y un tiempo, eh, incluso incluye una inversión económica. Y es importante podernos preparar en todos los temas para poder responder a todas las demandas y desafíos de las personas y de las familias que llegan a las iglesias con un montón de necesidades. Y es gente que viene con dudas, con preguntas, a donde personas que tienen mucho amor, mucha compasión, mucha empatía, pero muchas veces les faltan los recursos que ha provisto la ciencia, que Dios ha permitido que existan para comprender cómo funcionamos, para comprender cómo podemos ayudar y cómo entender tantos problemas que se presentan hoy en día. Bueno, tampoco vamos a entrar en esos detalles. Em, los psicólogos, mientras que estemos en permanente actualización, vamos a estar desarrollando nuevas estrategias, vamos a estarnos equipando, ¿no? Eso nos va a hacer sentir mucho más seguros y tranquilos a la hora de atender las personas. Ahora, no necesitamos aprender de todo para atender de todo. Por eso el tema de la especialización en temas particulares es importante, porque entonces nuestras competencias se vuelven muy, muy enriquecidas, ¿no? Y tenemos lo que necesitamos para poder ayudar eficientemente. Ahí nos prevenimos de ese clúster de síntomas en los que la ineficacia y la insatisfacción pues aparece, ¿no? El otro foco es el desarrollo. Afrontamiento del estrés, gestión psicoemocional, resolución del trauma. En gestión emocional, la neurociencia dice, enfoquémonos en el presente, disfrutemos el presente. Y así vamos a poder tener nuestro sistema nervioso más en calma. La psicoterapia nos dice, hay unos momentos en el marco de la psicoterapia en el que necesitamos ir al trauma para poderlo reprocesar, porque hay memoria emocional bloqueada, hay memoria somática bloqueada, aunque cognitivamente digamos, no, eso yo ya lo superé, eh, sería bueno revisar si está superado integralmente o solamente desde la dimensión espiritual. Entonces, fíjense que es un foco de desarrollo que implica muchos temas. Así que el afrontamiento al estrés es apenas un pedacito. Miren, aquí tenemos 4 cuadros y el afrontamiento del estrés es apenas un pedacito de todo lo que hay que hacer para hacer prevención de manera integral y atacando todos los frentes en los cuadros sintomáticos que involucra el síndrome de estar quemado o burnout. Bueno, me salí de la presentación, no era la intención. Eh, Vuelvo a ella nuevamente y listo. Entonces aquí tenemos el estrés. El estrés se reduce con estrategias eficientes basadas en neurociencias. Tenemos recursos para hacerle frente al estrés. Por mucho tiempo, por muchos años, la ciencia, la psicología,
desarrolló técnicas. Yo creo que la mayoría conoce son todas las basadas en, en respiración progresiva, en técnicas de relajación progresiva, con respiración, con tensión muscular, distensión, hacer foco en cada uno de los grupos musculares para poderlos ir relajando. Eh, hay, hay técnicas basadas en positivismo. Y déjenme decirles que para muchos temas, pues la psicología positiva como técnica, pues se puso en furor en una época, tiene algunos aportes, pero no es suficiente, ¿sí? Y es más, cuando nosotros tenemos estrés, pasan cosas a nivel mental que ahorita vamos a revisar, eh, en relación con el pensamiento y el pensamiento positivo no es lo que nos va a calmar la mente para que se calme el cuerpo, ¿no? Porque lo que está generando es una resistencia a ese flujo de pensamientos que están apareciendo ahí. Entonces, en este gráfico ustedes ven, hay una fuente de estrés en el centro. La fuente de estrés puede ser positiva o puede ser negativa. Hay cosas que nos pasan que son buenas, pero nos generan un nivel de activación al que le podríamos llamar estrés, ¿sí? Pero también hay cosas que nos pasan, noticias, los temas del país, el cambio climático, lo que le pasó al vecino, etcétera. Muchas cosas, muchas fuentes de estrés. Cuando hay fuentes de estrés en nuestro entorno, frente a nosotros, entonces nuestro cuerpo se activa la respuesta fisiológica, eso que les conté al principio, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo se activa y se dispone para hacerle frente a ese estrés. Ese nivel de activación nos conecta con algo que se llama rumiación. Y la rumiación es un flujo de pensamientos que nos llevan a experiencias pasadas. ¿Mm? Es la razón por la cual es muy importante revisar nuestro pasado, no todo el tiempo, no con todo el mundo, eso es en marcos de seguridad, pero si tenemos experiencias de trauma, a eso hay que abordarlo. La rumiación siempre nos conecta con cosas que han pasado eh, y que son negativas. Y la rumiación es un flujo de pensamiento a borbotones que a veces ni lo podemos controlar cuando el estrés es muy alto, pero negativo. Y paralelamente, porque ocurre al mismo tiempo, a nivel cognitivo, entonces sufrimos de distracción. Y la distracción es otra cosa que llevarnos al futuro. ¿Mm? Lo que puede pasar, y si esto, y si aquello, y si yo hiciera. Y entonces, por un lado, ¿por qué no hice? También, ¿cierto? Hacia atrás. Y hacia adelante, y si yo hiciera, y nos movemos en el hacer, porque es lo que la cultura nos ha condicionado. Nos olvidamos del ser y nos olvidamos de estar en el presente disfrutando lo que sí existe y sí es real. Porque esta mentecita a veces nos quiere jugar la mala pasada de volverse el piloto controlador de nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a reconocer qué nos pasa para poderlo trabajar y gestionar. ¿Sí? Eso que está ahí es un círculo vicioso. Esta rumiación, esta distracción, retroalimenta la activación y la respuesta fisiológica. Y la respuesta fisiológica retroalimenta la rumiación y la distracción. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en esa espiral, si no la conocemos, si no la reconocemos, entonces, ¿cómo la vamos a parar? ¿Con pensamientos positivos? No funciona. Que ponga la mente en blanco. Ah, sí, muy fácil, vaya, hágalo. ¿Mm? Entonces, hay técnicas que existen, que se usan en muchos contextos, que pues realmente no tienen un fundamento real a nivel neurofisiológico. Y esto es lo que las neurociencias nos están aportando en los últimos 20 años de desarrollo, ¿sí? Lo otro fue bueno, lo utilizamos, sirvió,
pero hay unas estrategias de tercera generación que son mucho más eficientes, entonces hay que aprender sobre esto. Pero no es aprenderlo porque me lo cuentan, es practicarlo. Y practicarlo no se hace con que le dejen a uno una tarea, eso tampoco funciona. Eso tampoco funciona. ¿Mm? Y la experiencia en psicoterapia me lo muestra, o sea, eh, las tareas y los recursos para que en casa las personas hagan cosas, así ganan tiempo, así gastan menos porque pagan menos sesiones de psicoterapia. Y cuando volvemos a la siguiente, no, hice una vez, ay, sí, no, se me olvidó, sabiendo que es algo para su bienestar. Por eso es que los grupos de apoyo donde se desarrollan estos procesos, se hace el paso a paso de manera experiencial con prácticas, pues es lo indicado realmente. ¿Mm? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, no, ya con esto terminamos. Déjeme ver si, sí. ¿Cuánto tenemos de tiempo, Waltercito? Todo el tiempo que quieras, Moniquita. Solo hay unas preguntas muy sencillas que al final resolveremos. Ok. em, Son las 8 y hasta qué horas va la reunión. Vamos a dejar unos 15 minutos para aclarar dudas, Moniquita, y para contarles cómo pueden tener acceso al material psicoeducativo que vas a comenzar a enviar de nuevo. Ok, bueno, bien. Vamos a hacer una pequeña práctica. ¿M? Vamos a hacer una pequeña práctica, eh, pues para hacerles un regalo de bienestar, digamos, desde esas técnicas de neurociencia. Entonces, por favor, ubíquense bien en la silla. Déjenme, yo pongo aquí tipo galería para poderlos ver a todos al tiempo. Ubíquense en su sillita, cómodamente, con su espalda recta, la espalda recta porque es lo que nos va a permitir tener una respiración fluida. ¿M? La cabeza al frente también. Hay personas que descuelgan la cabeza, eso puede generar aquí que me termine dando tos. O si tenemos la cabeza para abajo, pues va a dificultar también el flujo, así que la recomendación es la cabeza bien puestecita, mirando al frente. Las manos las podemos poner sobre las piernas o las podemos poner una sobre otra y descansarlas así sobre el regazo. ¿M? En estas prácticas siempre hay que tener unas medidas de seguridad y es cuando desarrollemos la práctica, les voy a pedir que si alguien siente que se desregula, que se siente mal, que algo no está funcionando, abandone la práctica. Es decir, abra sus ojos, párese de su silla, vaya, consienta al gato, tómese un cafecito. Esa es una medida de seguridad propia. ¿Sí? eh, Porque aquí a través de la pantalla, pues yo no puedo estar pendiente de la seguridad de ustedes no puedo ver cómo están reaccionando. Así que les pedimos siempre a las personas a través de la pantalla, tengan medidas de autocuidado y de seguridad. Si la práctica le lleva a un estado que no es de bienestar, sino más bien lo contrario, entonces abandone la práctica. De tal manera que al terminar la práctica, todos digan, sí, fue chévere. Y nadie vaya a decir, uy, no, es que me empezó a abrir la cabeza, me tensioné, me pasó, me acordé. No. ¿Listo? Bueno, entonces esa es una responsabilidad de cada uno. Em, Hay tres tipos de respuesta cuando hacemos estas prácticas. Para algunas personas, puede que al hacerla una práctica de atención y de relajación, mm, lo experimente como algo positivo, como algo chévere. Otras personas no lo sienten así, sino, no, eso no es conmigo, eso no va conmigo, eso no. Y para otras personas es neutro, no sienten nada, no pasó nada, o sea, fue tiempo perdido. Y todo eso está bien, es parte de su experiencia, es válido, ¿ok? Aquí también aprendemos a no juzgarnos, sino a que simplemente nos observamos y dejamos que pasen las cosas que tengan que pasar. ¿Listos? Bien, su posición cómoda,
Si está bien para ustedes, entonces los invito a cerrar sus ojos. Si está bien para ustedes, los invito a hacer 3 respiraciones lentas, profundas, inhalando por nariz, exhalando por boca. Una vez más. Muy bien. Los invito ahora a notar los sonidos a su alrededor, en su entorno. Pueden ser carros, pueden ser ollas, puede ser la familia en la casa. Solo notar lo que escuchan a su alrededor o solo notar esta voz que los está acompañando. Los invito ahora a notar la temperatura en donde ustedes están. ¿Es frío? ¿Es cálido? ¿Es caluroso? ¿Es tibio? La temperatura en el ambiente donde ustedes están. Y los invito a notar también el estado mental, sus pensamientos. ¿Están fluyendo con lo que estamos haciendo? ¿O ya se fueron al pasado? ¿O están en el futuro? Solamente nótenlo, sin juzgarlo. Los invito a notar que noten el espacio que hay alrededor de ustedes. Hay un espacio donde ustedes pueden moverse libremente. Y ahora los invito a dirigir su atención al cuerpo. Noten el peso de su cuerpo. Noten la posición de su cuerpo en el lugar donde están sentados. Noten que esa silla o ese lugar donde ustedes se sientan los está sosteniendo. Y ustedes pueden soltar el peso de su cuerpo sobre esa superficie. Les invito a que pongan especial atención en el flujo de su respiración ahora naturalmente, como respiran naturalmente, habitualmente. Noten esa respiración. Noten si su abdomen se infla o sale cuando ustedes inhalan. Tal vez también puedan notar que al exhalar por la boca, el abdomen se contrae o el aire se siente calientito. Que nosotros vamos a ejecutar un diseño que ya se hizo con estas normas. Sí. Solamente noten lo que está pasando. Vuelvan nuevamente a su cuerpo. Este es un ejercicio que nos está entrenando para que la distracción no sea la dueña de nuestros pensamientos. Está fortaleciendo el músculo cerebral para que podamos volver a estar enfocados en lo que queremos estar enfocados. Ahora te invito a poner una mano sobre tu pecho, como un gesto de ternura, de cariño. Dese un masajito ahí si usted quiere, si lo siente bien y cómodo. Y ahora los invito a que imaginen que Jesús está a su lado, que les abraza, que les valida. Noten eso, cómo se siente. Por último, vuelve a ampliar la atención
Otra vez al ambiente, al entorno donde están, a los ruidos, a la posición de sus piernas, a la sensación de sus brazos. Háganse conscientes de dónde están y cuando estén listos, los invito a estirar sus brazos hacia el frente, hacia arriba, a estirar tal vez la espalda a un lado, al otro. Se siente bien. Y cuando estén listos, cuando ustedes quieran, los invito a abrir de nuevo sus ojos y a contarnos cómo fue la experiencia. Y ahora sí, Waltercito,